A nombre del equipo de Evangelio de hoy, le damos la más cordial bienvenida a esta plática presacramental sobre el bautismo, primer sacramento de iniciación cristiana, el cual está dirigido principalmente a papás y padrinos que van a bautizar. Sin embargo, para todos los católicos, para todos los bautizados, es importante recordar el efecto del sacramento del bautismo en nuestra vida. Esperamos que sea de su agrado. Antes de empezar la plática, los invito a que hagan conjuntamente conmigo esta oración. Ven Espíritu Santo, y así como en el Jordán bajaste del cielo y la voz del Padre proclamó a Jesús, su Hijo muy amado, llámame por mi nombre como en el día de mi bautizo, para que bendecido por tu voz me consagres de nuevo a vivir y proclamar la misión que Jesús me encomendó. Amén. En el desarrollo de este tema vamos a descubrir la importancia del sacramento del bautismo, vamos a descubrir la belleza y la trascendencia que tiene para todos los católicos el participar a nuestros seres queridos del bautismo. Primer sacramento de iniciación cristiana, sacramento que nos abre las puertas del cielo. Cuando ustedes, papá, tuvieron la noticia de que Dios los estaba bendiciendo con el don de la paternidad, que estaba compartiendo con ustedes ese bellísimo regalo de ser padres, ¿qué sentimientos expresaron? ¿Cuál fue la emoción o la alegría que ustedes sintieron? ¿Cómo expresaron ese regalo de Dios tan bello? Ese mismo sentimiento que ustedes expresaron se expresa también de manera sobrenatural en el bautismo. Seguramente cuando ustedes tuvieron la noticia de que iban a ser padres y posteriormente cuando nació su bebé, seguramente sintieron una gran alegría, una gran felicidad, ese gozo porque Dios está compartiendo el milagro de la vida a través de ustedes. El don de la paternidad, Dios lo comparte con ustedes. Esa misma alegría de manera sobrenatural existe en el cielo, puesto que en el momento en que ustedes bautizan al bebé, nace una nueva vida para Dios, nace un nuevo hijo para Dios. Ese hijo está naciendo del Espíritu, nace del agua y del Espíritu y le abre las puertas del cielo, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero antes de hablar del bautismo, del sacramento del bautismo, vamos a platicar qué son los sacramentos. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, versículo 48, precisamente cuando Jesús estaba compartiendo su discurso en el Sermón de la Montaña, nos dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre es perfecto. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿cómo podemos ser perfectos en nuestra naturaleza humana? ¿Cómo podemos ser perfectos si nosotros nos equivocamos? ¿Cómo podemos ser perfectos si nosotros cometemos errores? Jesús nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos cumplir. Y es precisamente aquí en donde vamos nosotros a descubrir cómo es posible que nosotros podamos alcanzar la perfección. La perfección no la vamos a alcanzar por nuestras capacidades humanas, la vamos a alcanzar con la ayuda de Dios. Y esa ayuda de Dios que nosotros recibimos se llama gracia. Y la gracia la recibimos precisamente a través de los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles que nos confieren la gracia santificante y fueron instituidos por Jesucristo. Vamos a desmenuzar un poco más a detalle esta definición. En esta definición observamos tres elementos fundamentales. Signos sensibles. ¿Qué es un signo? Los signos son todos aquellos objetos o ilustraciones que de una manera sintetizada nos transmiten información. En el caso del bautismo, nosotros vamos a observar y lo vamos a ver más adelante cuáles son esos signos sensibles que nos van a conferir la gracia que santifica. Y ese es el segundo elemento precisamente, la gracia santificante. La gracia que solamente nos la puede dar nuestro Señor Jesucristo, solamente nos la puede dar Dios.
Dios es quien nos da la gracia y nos la da precisamente porque nos ama. Gracia significa estar unidos a Dios, estar precisamente en esa presencia del Señor. La gracia nosotros la obtenemos en los sacramentos y los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Absolutamente nadie más puede instituir un sacramento. Solamente Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando nos estuvo compartiendo y revelando su palabra, Él es quien ha instituido los sacramentos y estos sacramentos son precisamente los que derraman la gracia para estar nosotros en esa unión con Dios. Los sacramentos solo pueden ser administrados por la Iglesia Católica. Si fueron instituidos por Jesucristo y Jesucristo funda una iglesia, que es la Iglesia Católica, es aquella que puede administrar los sacramentos. Los sacramentos son 7 y están clasificados de la siguiente manera. Tenemos primeramente 3 sacramentos de iniciación cristiana que son el bautismo, la comunión y la confirmación. Del bautismo hablaremos en el desarrollo de esta plática. El bautismo, la comunión es el sacramento por el cual nosotros nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Es ese banquete eucarístico en donde Cristo quiso quedarse con nosotros y Él mismo se entrega y se da como alimento. Cada vez que nosotros comemos el cuerpo de Cristo, estamos precisamente celebrando este sacramento de la comunión. La confirmación es el sacramento en donde el católico recibe en plenitud al Espíritu Santo. Esos son los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Después tenemos otros 2 sacramentos que se les llama de curación. ¿Por qué? Porque tienen como objetivo curar al espíritu. No hay que confundir el curar el espíritu con el curar el cuerpo. Los doctores son los que atienden la medicina corporal. Los sacramentos de curación tienen como objetivo sanar nuestro espíritu y es precisamente el sacramento de reconciliación a través del cual el sacerdote, en nombre de Cristo o haciendo las veces de Cristo, Él nos perdona los pecados. Precisamente cuando Jesús dijo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Es ahí donde el sacerdote realiza el mandato de Cristo de perdonarnos a nosotros los pecados. Qué bellísima experiencia de que otro ser humano que tiene los mismos defectos, las mismas debilidades, quizás las mismas pasiones que nosotros podamos tener, y nos reconcilia con Dios, precisamente porque nos comprende. Es un ser humano que está expuesto a las mismas tentaciones que nosotros mismos. Y está el sacramento de la unción de los enfermos, que este sacramento en la antigüedad le llamaban extrema unción. Este sacramento tiene como objetivo fortalecer el espíritu para aquellas personas que están en peligro de muerte o que tienen una enfermedad grave. También puede ser aplicado a personas de la tercera edad que por la misma naturaleza en cualquier momento pudieran ser llamados a la presencia del Señor. Y por último tenemos 2 sacramentos que son de servicio y de misión. Primeramente vemos el orden sacerdotal, que es un sacramento de servicio en donde las personas que han consagrado su vida a Dios tienen la obligación de conducir al rebaño que el Señor les ha confiado a la patria celestial. Tienen que enseñarlos y dirigirlos por el camino que conduce a la vida eterna. Y el último sacramento es precisamente el del matrimonio. Es un sacramento de servicio en donde el servicio se da a través de la donación mutua de los cónyuges. Cada uno de los cónyuges se debe de donar y entregar precisamente a su pareja. Este sacramento del matrimonio es donde se constituye la iglesia naciente, la célula de la iglesia está ahí, iglesia doméstica de Dios, en donde el matrimonio es donde se empiezan a formar los primeros cristianos. Y precisamente como en el matrimonio es donde se empiezan a formar los primeros cristianos, precisamente ahí es donde ustedes, papás, vienen o quieren bautizar a sus hijos. El matrimonio es un sacramento que tiene como objetivo
la procreación de los hijos y el apoyo mutuo. El apoyo mutuo se da precisamente en esa donación del uno al otro, y la procreación de los hijos conforme al plan de Dios, los hijos que Dios quiera mandar. Y ahora sí, una vez que hemos repasado lo que son los sacramentos, vamos a ver propiamente el sacramento del bautismo. Es importante saber por qué los papás quieren bautizar a sus hijos. Muchas veces llevamos a nuestros hijos a bautizar por la costumbre, por la tradición familiar de que todos los hijos que nacen los debemos de bautizar. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene esa tradición o por qué es importante bautizar? Tenemos que tener nosotros pleno conocimiento del por qué queremos realizar este sacramento en nuestros hijos, por qué queremos que nuestros hijos reciban este sacramento. Y para eso vamos a recordar primeramente las palabras de Jesús a Nicodemo, en aquel pasaje en donde Nicodemo va a visitar de noche a Jesús por temor a que lo vieran. Recordemos que Nicodemo era un personaje de la clase de los fariseos, la clase élite de la sociedad judía. Jesús le dice a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense cómo aquí estamos nosotros con una palabras de Jesús sumamente importantes y trascendentes. Trascendentes porque trascienden de la temporalidad a la eternidad. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A nosotros nos gustaría que nuestros hijos no entraran al reino de Dios porque nosotros les cerramos la puerta, porque nosotros no les abrimos más bien las puertas para que ellos puedan tener acceso a la salvación. Este primer sacramento de iniciación cristiana nos abre la posibilidad de que podamos entrar en el reino de Dios. Si nosotros queremos a nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer por ellos, lo mejor que les podemos regalar es precisamente este sacramento de iniciación cristiana, para que ellos tengan la posibilidad un día también de participar del reino de Dios. Estas palabras de Jesús a Nicodemo no son las únicas que nos menciona los evangelios. También en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, poco antes de que Jesús ascienda a los cielos, da un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento es de que vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante distinguir estas palabras de Jesús que se dicen en la fórmula del sacramento, que más adelante vamos a ver, porque esto nos distingue y diferencia que Juan realizaba. Juan el Bautista, precisamente Bautista porque bautizaba, él realizaba un bautismo de conversión, un bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, ese bautismo de conversión y ese bautismo de arrepentimiento está muy distante de este sacramento, de este bautismo sacramental que nosotros realizamos, porque este sacramento, ahorita vamos a ver cómo está enriquecido con la gracia y todos los efectos que conllevan precisamente recibir este bautismo. También en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, Jesús nos dice: el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. El que crea y sea bautizado, no basta solamente con creer, tiene que ser bautizado, y bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros participamos de la vida eterna, en el cual nosotros participamos, ¿sí?, de la familia de Dios, de lo cual vamos a hablar en el desarrollo de esta plática. ¿Qué sucede cuando una persona se bautiza? Lo primero que sucede es que nosotros nos convertimos en hijos del Padre. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, Jesús nos dice:
pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Qué bellas palabras del evangelista San Juan cuando habla de privilegio, el privilegio de ser hijos de Dios, el privilegio de que nuestro Padre es el creador del cielo y de la tierra, de que nuestro Padre es todopoderoso, que nuestro Padre, que es todopoderoso, nos ama y nos concede ser sus hijos. Fíjese qué belleza tan grande, porque no estamos hablando de un Padre que solamente sea rico en la temporalidad, que nos pueda dar muchos lujos en esta vida. Estamos hablando de un Padre que es rico en la eternidad, rico en misericordia, rico en amor, que nos ama y quiere compartir con nosotros todo lo que tiene. Ese es el Padre que nos ama y que por el bautismo nosotros nos convertimos en hijos de Él. Nos convertimos también en hermanos de Jesucristo. Si Jesucristo es su Hijo único, filialmente hablando, y nosotros somos hijos adoptivos, todos nosotros por el bautismo nos convertimos en hermanos de Jesucristo. Cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, nosotros nos estamos refiriendo el Padre de todos nosotros. Entonces todos nosotros somos hermanos. Y al ser nosotros hermanos, somos la familia de Dios. Somos precisamente ese cuerpo místico de Cristo, del cual ahorita hablaremos más adelante, pero como familia de Dios, es una familia que Dios quiere que nos amemos, así como Él nos ha amado. Recordemos que el mandato que nos da Jesús, el mandamiento nuevo es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Por qué? Porque somos una familia, y una familia, Dios quiere que esa familia esté totalmente unida en el amor, porque Dios es amor. San Juan nos dice, Dios es amor, ¿sí? Y el que no conoce a Dios no sabe lo que es el amor. También por el bautismo nos convertimos en templos vivos del Espíritu Santo. En su carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, San Pablo nos dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Es importante estas palabras, entenderlas y hacerlas vida. Si nosotros respetamos el templo material, porque ahí en ese templo material habita Dios, porque ahí se realizan las celebraciones eucarísticas, cuanto más debemos nosotros respetar a las personas que han sido bautizadas, porque esas personas también son templos, y son templos vivos del Espíritu Santo en donde Dios habita. Entonces, nosotros no podemos agredir. Cada vez que nosotros ofendemos, cada vez que nosotros agredimos, estamos profanando el templo de Dios. Si nosotros estamos profanando el templo de Dios, nosotros estamos cometiendo pecado y estamos rompiendo la gracia que recibimos precisamente en el bautismo. Cuando nosotros nos peleamos con nuestros hermanos, estamos nosotros autodestruyendo la misma familia de Dios. Estamos nosotros profanando algo sagrado que es templo vivo del Espíritu Santo. Y también podemos estas palabras de San Pablo reafirmarlas con aquellas que nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. Estas palabras que nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 23, son precisamente palabras que deben trascender en nosotros. Si nosotros amamos al Señor, el Señor viene a nosotros. Cuando dice Jesús, mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Vendremos quiénes? Viene el Padre y viene el Hijo. Viene el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y habitan en nosotros. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es precisamente el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo que vienen a habitar en nosotros. Es así como nosotros nos convertimos en templos vivos del Espíritu Santo. También por el bautismo participamos de la triple función de Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el párrafo 783,
Todo el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey, y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. ¿Qué significa participar de esta triple misión de nuestro Señor Jesucristo? De esta triple función. Significa primeramente que somos sacerdotes, pero importante distinguir el sacerdocio común o el sacerdocio bautismal del sacerdocio ministerial o el sacerdocio sacramental. Ese sacerdocio sacramental es el que han recibido las personas que han consagrado su vida al servicio del Señor. Sin embargo, todos los bautizados participamos del sacerdocio común. ¿Qué significa participar del sacerdocio común? Significa que todos nosotros podemos orar. Todos nosotros, cuando estamos en una celebración eucarística, nosotros celebramos la Eucaristía. El sacerdote consagrado sacramentalmente es quien preside la celebración, pero nosotros estamos participando. Hemos escuchado que el sacerdote, extendiendo los brazos, dice oremos. ¿Qué es lo que está significando cuando el sacerdote dice oremos? Que todo el pueblo está orando a Dios. Sin embargo, el sacerdote recoge las oraciones de todo el pueblo y es quien se las presenta al Señor. También en el ámbito personal, nosotros oramos. Cada vez que nosotros nos dirigimos a Dios en nuestras oraciones, cada vez que nosotros rezamos, estamos cumpliendo nuestra misión sacerdotal. Esa misión sacerdotal o esa función sacerdotal es la que precisamente nos permite a nosotros comunicarnos con Dios. Participamos de la función profética. ¿Qué significa la función profética? Significa que todos los bautizados estamos obligados a anunciar y a denunciar. Anunciar los valores del Evangelio, anunciar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, anunciar la palabra de Dios. Pero también estamos obligados a denunciar todo lo que se aparta de la palabra de Dios. Estamos obligados a denunciar aquellos actos que a las personas las están alejando de Dios, que esos actos que están rompiendo la gracia, esos actos que están probablemente poniendo en peligro la salvación de las personas. Es por eso que nosotros como bautizados, cada vez que alguien está realizando algo que se aparta de los valores del Evangelio, tenemos el deber de denunciarlo. Esa es la misión profética, anunciar y denunciar. Pero también somos reyes porque nosotros somos herederos del reino de Dios, porque también nosotros en la función de reyes, nosotros participamos y al igual que Jesucristo. Pero ojo, no solamente se trata de que vayamos a participar del reino de Dios, también tiene el rey una misión de servicio. Y para entender esta misión de servicio debemos remontarnos a la antigüedad. ¿Quiénes eran los reyes? Los reyes eran las personas valientes que estaban dispuestas a pelear por su pueblo, que estaban dispuestos a defender al pueblo para salvarlo. Jesús, en su función de rey, peleó y entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y al decir que Jesucristo peleó con armas de amor, peleó con la verdad, peleó revelándonos el camino que nos lleva a la salvación. Al hablar de pelear no necesariamente tenemos que entender un concepto bélico. Al hablar de pelear estamos hablando de que es precisamente la revelación de la verdad para que nosotros podamos participar de esa misión del reino, porque nosotros estamos en el servicio de los demás. Precisamente al estar nosotros sirviendo, nos dice Jesús, el que quiera ser el primero que sea el último. Yo no he venido a ser servido sino a servir. Ese es precisamente el deber que nosotros tenemos. Y si recordamos el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, versículos 25 en adelante, encontraremos que Jesús nos habla del juicio universal. Y en el juicio universal nos dice, vengan benditos de mi Padre a participar del reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque estuve forastero y me dieron alojamiento, porque estuve enfermo y me visitaron, porque estuve desnudo y me vistieron.
Y es ahí donde nosotros encontramos en esa misión de servicio la salvación. Y después el Señor les dice, a los que no hicieron estas mismas cosas, vayan malditos al fuego del infierno. Por lo mismo, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque estuve desnudo y no me vistieron, porque estuve forastero y no me dieron alojamiento, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Las mismas acciones que salvan a unos son las mismas acciones que al dejar de hacerlas nos condenan. Es ahí donde vemos con claridad esa misión de servicio que todos tenemos y precisamente esa misión que como reyes nosotros estamos para servir a los demás. Nos dice que todos los bautizados formamos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, donde precisamente nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y todos los bautizados somos el cuerpo. Esta es una realidad mística y para entenderlo San Pablo nos hace un bellísimo ejemplo de nuestro cuerpo humano. Y precisamente en este ejemplo donde nos dice que cada uno de nosotros somos los miembros del cuerpo, es para que nosotros podamos entender esta realidad. San Pablo en su carta a los Corintios nos dice que el cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo, y aunque las partes del cuerpo son muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano no te necesito, tampoco la cabeza puede decirle a los pies no los necesito. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Así cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Esto nos lo dice San Pablo en su carta, en su primera carta a los Corintios. Esta palabra de Dios que precisamente Dios revela el misterio del cuerpo místico a través de un ejemplo sencillísimo que todos podemos entender. Pero vean algo bien importante dentro del desarrollo de esta explicación de San Pablo. Nos dice, Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Así a cada uno de nosotros Dios nos da distintos dones o distintos talentos, cada quien según la misión que tiene que desarrollar. A la parte del cuerpo que es corazón, pues le da unas características muy distintas, a lo mejor al que es páncreas, a lo mejor al que es hígado, al que es pulmón o al que es cualquier otra parte del cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo y así cada uno de nosotros a uno los pone en distintas situaciones de vida que es precisamente donde Dios nos quiso poner y donde Dios nos da los talentos y las capacidades para que nosotros podamos desarrollar satisfactoriamente esa misión que Jesús nos ha encomendado, que el Señor nos ha encomendado. De esta manera, al participar todos de un cuerpo, de un mismo cuerpo, y ese mismo cuerpo que nosotros conformamos es la iglesia, nosotros no podemos atacar a la iglesia. Si nosotros estamos atacando a la iglesia, es como si nosotros estuviéramos atacando a nuestro propio cuerpo. Si una parte de la iglesia está enferma, lo que debemos de hacer es orar para que Dios nuestro Señor sane esa parte enferma de la iglesia. ¿Qué pasa cuando el cuerpo recibe una herida? Cuando nosotros recibimos una herida, las células que están a su alrededor empiezan a trabajar para cicatrizar esa herida. ¿Qué es lo que sucede en un cuerpo espiritual? Cuando hay una parte enferma del cuerpo místico de Cristo, todos los que estamos orando, estamos tratando de cicatrizar esa herida para que precisamente el cuerpo esté sano. Si nosotros nos dedicamos a criticar o a atacar a esas personas dentro de la iglesia, estamos autodestruyendo el mismo cuerpo. El Señor lo que quiere es que todo el cuerpo se mantenga unido. ¿O a poco si yo me doy un golpe en una mano, ¿sí? El resto del cuerpo no sufre? Claro que sufre.
Si a mí me duele la cabeza, todo el cuerpo sufre. Si yo me quiebro una pierna, todo el cuerpo sufre. Porque aunque sea otro miembro el que sea dañado, forma parte del mismo cuerpo. Cuando el cuerpo místico de Cristo está enfermo, todo el cuerpo está sufriendo. Cuando alguien está atacando a la iglesia, estamos todos siendo atacados, todo nuestro cuerpo está siendo atacado. Si nosotros somos católicos, debemos entender esto, debemos entenderlo, porque si yo critico a la iglesia, me estoy criticando a mí mismo. Es como si yo mismo me estuviera ingiriendo heridas. Es así como todos los bautizados formamos del cuerpo místico de Cristo y tenemos la misión de tratar de mantener este cuerpo sano. Vamos a hablar ahora sobre el padrino, que es de suma importancia. El padrino tiene una corresponsabilidad conjuntamente con los papás de educar en la fe a los hijos. Si bien es cierto, la primera responsabilidad es de los padrinos también tienen una responsabilidad y de eso vamos a hablar, precisamente en esa responsabilidad. Por eso el padrino que se va a escoger debe ser una persona que sea un modelo de vida cristiana, debe ser un ejemplo para sus ahijados. Y al hablar de padrino estamos hablando de padrino y madrina, o sea, no caigamos en una diferenciación. Al hablar de padrino es padrino y madrina porque ambos tienen la misma corresponsabilidad. Vamos a ver un poquito más a detalle esa importancia del padrino. Vamos a ver algunas de las características que deben de tener los padrinos y madrinas que hemos seleccionado para nuestros hijos. Lo primero es que nosotros debemos de estar conscientes que debemos de escoger un padrino y no un compadre. Aquí en el norte es muy común a los amigos llamarles compadre. Es muy común entre todos estarnos diciendo compadre, porque un compadre es el alma de la fiesta. Un compadre es aquel que siempre pone la diversión. Es aquel que en las reuniones nunca va a faltar la comida y nunca va a faltar la bebida. El compadre realmente hace que los momentos sean placenteros, hace que uno pase que sea agradable, que sea divertido en las reuniones. La pregunta es si ese compadre que es excelente como compadre realmente será un buen padrino, será una persona que realmente dé testimonio cristiano, será realmente una persona que sea un modelo para nuestros hijos. Esa es la primera característica que debemos nosotros observar. La segunda es que debe ser una persona que tenga el hábito de rezar, que rece por su ahijado y con su ahijado. Hace un momento hablábamos de la oración, que es lo que cicatriza el cuerpo espiritual, el cuerpo místico de Cristo cuando hay una herida. Si mi ahijado está enfermo espiritualmente hablando, yo debo de estar rezando por él. Y si está sano, debo estar rezando por él para que se mantenga sano su espíritu. Pero no solamente rezar por él, sino rezar con él. Yo tengo que también estar dedicándole tiempo al ahijado para que conjuntamente recemos. La tercera característica es muy importante. El padrino o la madrina son avales de la fe del ahijado. ¿Qué significa ser aval? Aval es aquella persona que garantiza que la otra persona va a cumplir con sus compromisos. Vamos a suponer que yo voy a obtener un crédito para un carro que voy a comprar, pero la persona o la institución que me va a dar el crédito no confía en mi solvencia económica y no confía en que yo pueda tener la capacidad de pago. Entonces, la persona me dice, necesito que me traigas un aval. Pero para que el aval sea aceptado, tiene que tener la solvencia también económica, tiene que tener la solvencia moral para cumplir esa obligación en caso de que yo no la pueda cumplir. Si la persona que es mi aval, ¿sí?, va a firmar, es porque me conoce y sabe que yo voy a cumplir esa obligación, yo voy a cumplir el compromiso que estoy adquiriendo. De lo contrario, le pensaría dos veces, puesto que él sería el que tendría que pagar. De esa manera, si yo adquiero un crédito y yo no lo estoy pagando,
esa institución le va a hablar al aval y le va a decir que yo no estoy pagando y le van a cobrar a él. Es lo mismo que sucede con la fe. Nosotros somos responsables como papás, somos los primeros responsables en la educación de la fe. Tan es así que esa responsabilidad se asumió cuando se realizó el sacramento del matrimonio. Es una de las promesas educar en la fe de la Iglesia Católica a los hijos. Y en el cumplimiento de esa fe, precisamente por eso se está acercando a que reciba nuestro hijo el primer sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo. Pero el padrino, al estar asumiendo ese compromiso, debe de participar en la educación de los hijos. Si el padrino o la madrina están viendo que los papás no cumplen con la educación en la fe de los hijos, tienen la autoridad moral para decirles que están fallando, que no están cumpliendo el compromiso que adquirieron. El aval tiene una ascendencia moral sobre los papás, porque si el papá no paga, el padrino, en este caso, está obligado ante Dios. Esa obligación de la que hablamos de avales de la fe, en términos económicos queda en bienes materiales. En términos espirituales ante Dios es precisamente lo que representa la posibilidad de la salvación, esa responsabilidad de educar a nuestros ahijados para que ellos también puedan alcanzar la vida eterna. El cuarto punto, la cuarta característica es acompañar al ahijado en el camino de la fe. Y al hablar de acompañar quiere decir que van a caminar juntos, no que el padrino va por delante y el ahijado lo tiene que alcanzar, o no que el padrino lo manda al ahijado. Vamos a suponer que está un domingo reunida la familia y se van a reunir en una carne asada o en un evento social y van a ver algún partido de fútbol, pero esa hora es la celebración de la misa. La primera obligación es asistir a misa. La primera obligación es cumplir precisamente con el día del Señor. Después habrá tiempo para la reunión social. Pero no se vale aquí, en esto, decirle al ahijado, váyase con la madrina y yo aquí me quedo. Debe de acompañar al ahijado en el camino de fe y deben de caminar juntos. Y precisamente el caminar juntos es que los dos asistan juntos a la celebración eucarística. El otro punto, el quinto punto, es ejercer influencia en la fe del ahijado. Y es un punto muy similar al anterior. ¿Cómo se va a ejercer una influencia? A través del ejemplo. La influencia no va a ser con palabras. Lo que nosotros hacemos es lo que el ahijado va a imitar. Si nosotros oramos, el ahijado va a orar. Si nosotros no oramos, el ahijado no va a orar. La influencia en la fe es precisamente a través del ejemplo. Por eso hablábamos al principio de este tema del padrino, que debe ser una persona que sea un modelo de vida cristiana. Nadie puede dar lo que no tiene. Nos dice Jesús, el árbol se conoce por su fruto, ¿sí? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Y recordemos que el ser padrino no es un compromiso social, es un compromiso de fe, de esperanza y de amor. Las tres virtudes teologales. Cuando esta plática la realizo de manera presencial, yo les comparto a los papás y padrinos una dinámica que precisamente está orientada a descubrir las cualidades y los elementos por los cuales se tomó la decisión. Y los invito a que reflexionen si esos elementos con los cuales ustedes tomaron la decisión están apegados a las características que acabamos de enunciar de los padrinos. Y también a los padrinos para que descubran el compromiso que están adquiriendo ante Dios. Entonces, normalmente en el desarrollo de la plática hacemos una pausa para que se realice esta breve dinámica, que es contestar tres preguntas que deben de contestar papás y tres preguntas que deben de contestar los padrinos. Estas tres preguntas ustedes le pueden poner pausa, reflexionarlas, pueden intercambiar las respuestas con los papás y los padrinos, cuáles fueron esos motivos por los cuales eligieron los papás a los padrinos y los padrinos, pues todo lo que les llevó
a aceptar esa propuesta y los compromisos que se están realizando. Entonces, esta dinámica le pueden poner ustedes pausa al video para que les contesten, puesto que aquí esto es bien importante. Esta dinámica la van a tener que llevar por escrito a las oficinas parroquiales como constancia de que han tomado o han visto este video, equivalente a tomar la plática presacramental, para que se les pueda dar la boleta de que ustedes han cubierto el requisito de la plática presacramental del bautismo. Entonces, pónganle pausa y cuando ya hayan contestado la dinámica, vamos a continuar con la segunda parte del tema. La primera parte fue la parte doctrinal, ahora vamos a ver la parte litúrgica, lo que es la parte del... Después de haber visto la parte doctrinal sobre el sacramento del bautismo, vamos ahora a ver la parte litúrgica. Vamos a ver el rito del bautismo, el rito del sacramento. Como lo mencionamos en la primera parte, donde vimos la definición de sacramentos, vimos que los sacramentos son los signos sensibles que confieren la gracia santificante y que fueron instituidos por Jesucristo. En el caso del bautismo, tenemos 5 signos que son los que vamos a ver a continuación. El primer signo es el agua que simboliza la vida. Para que haya vida se necesita agua. Y precisamente como dice Jesús a Nicodemo, lo que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí tenemos el primer signo, que es el agua. El segundo signo que tenemos es la unción con el crisma. El crisma es el aceite con el cual se ungen a los reyes. Es el aceite con el cual queda fortalecido por la gracia del Señor. El tercer signo que tenemos es la fórmula bautismal, donde el sacerdote pronuncia las palabras del bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después tenemos el roponcito blanco que simboliza la pureza, la imagen de Jesucristo que fue transfigurado. De la misma manera, el roponcito blanco prefigura la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, con esa misma pureza, con esa santidad que tiene el recién bautizado. Y después tenemos la luz, que es la vela, precisamente en donde recibimos la luz de Cristo. Cristo, que es luz del mundo, viene a nosotros y cada uno de los bautizados tenemos la luz de Cristo, tenemos que iluminar al mundo. Estos son los 5 signos que intervienen para la celebración del rito del bautismo, del rito sacramental. Vamos a ver los ritos iniciales a continuación. Al llegar al templo puede ser que el sacerdote los reciba precisamente a la entrada del templo, o bien los puede recibir junto al presbiterio. En ambos casos el sacerdote les va a hacer algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué nombre han elegido para este niño? Esta pregunta va dirigida a los papás y los papás van a responder el nombre que han elegido para su niño o para su niña. Después el celebrante pregunta a los papás qué los trae a la iglesia. Y conjuntamente papás y padrinos van a responder: venimos a pedir el bautismo. Esta pregunta de qué los trae a la iglesia también puede ser que el sacerdote o el celebrante la sustituya por la pregunta: ¿qué es lo que piden para sus hijos o ahijados? Es la misma respuesta. Papás y padrinos van a responder: venimos a pedir el bautismo. Inmediatamente después el celebrante les va a hacer la pregunta: ¿qué es lo que da el bautismo? Y tanto papás como padrinos van a responder: la gracia y la vida eterna. Y la siguiente pregunta es para los papás. El sacerdote les pregunta: ¿saben ustedes que están obligados a educar en la fe de la Iglesia Católica a estos niños
para que guarden los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Y los padres deben responder, sí lo sabemos. Es la obligación y es la responsabilidad de educar en la fe, que es lo que habíamos comentado en el desarrollo de la primera parte de la plática. Después el sacerdote va a hacerle una pregunta a los padrinos. ¿Están ustedes dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea? A lo que los padrinos deben responder, sí estamos dispuestos. Al terminar este diálogo que acabamos de observar del sacerdote o del celebrante con los papás y con los padrinos, el sacerdote, en nombre de la Iglesia, les dice lo siguiente: la Iglesia de Cristo lo recibe con gran alegría. Yo en su nombre lo signo con la señal de Cristo el Salvador. Y es precisamente donde el sacerdote hace el signo de la cruz en la frente. Este signo de la cruz está marcando al bebé que a partir de ese momento va a ser pertenencia de Cristo. Está signándolo de manera que esa marca de la cruz en la frente la va a tener para toda la vida, de manera sobrenatural. Es una marca indeleble en donde pertenece a Cristo. Para tener una idea un poquito más lógica a nuestro entendimiento, es como en la actividad de la ganadería, los propietarios de los ranchos tienen lo que se conoce como el fierro, con el cual marcan a los becerros que nacen y son de su propiedad. Ese fierro que se marca en la piel del becerro, del animal, es una marca indeleble, es una marca que dura para siempre, de tal manera que si ese becerro se llega a extraviar, por el fierro saben a quién le pertenece. En el caso de nosotros, nosotros le pertenecemos a Cristo. Si nos llegamos a extraviar y no andamos en los caminos de Dios, con la cruz de manera sobrenatural que nosotros tenemos en la frente, nosotros podemos ser rescatados precisamente porque pertenecemos a Cristo. Una vez que el sacerdote ha asignado al bebé, en la siguiente parte del rito es precisamente la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra consiste en la proclamación de una o más lecturas y la homilía o reflexión del celebrante. Si es sacerdote es una homilía, si es un celebrante puede ser una reflexión, pero es una explicación sobre el sacramento. La o las lecturas que se leen son lecturas apropiadas acorde al sacramento que se está realizando, que es el sacramento del bautismo. Después de la homilía viene lo que es la oración universal de los fieles, en donde papás y padrinos van a responder a cada una de las invocaciones: te rogamos, Señor, o te lo pedimos, Señor, o te rogamos, óyenos, que son las respuestas propias similares a las de las celebraciones eucarísticas. Después de la oración universal viene la invocación a los santos, empezando por la primera invocación a nuestra Santísima Madre, a la Santísima Virgen María. A los santos se les va a invocar para que cuiden, protejan e intercedan ante Dios nuestro Señor por este nuevo miembro de la Iglesia. Se le pide a Santa María, a nuestra Santísima Madre, se le pide a San José, se le pide a San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, y pueden agregarse otros santos más. Y en esa invocación de los santos precisamente se está pidiendo para que intercedan siempre en auxilio y protección de este nuevo miembro de la familia de Dios. Una vez que termina la liturgia de la palabra, el siguiente paso del sacramento es la unción prebautismal. Pero antes de realizar la unción prebautismal, el sacerdote hace lo que es el exorcismo. El exorcismo es donde se hace una oración en donde se le pide al Señor que los proteja de las acciones de Satanás, de las seducciones del enemigo, que lo proteja de todas las acechanzas que pudieran en un momento dado tratar de acercarse y tentarlo y desviarlo del camino de la salvación. Después de hacer esta oración de exorcismo,
Lo que continúa es precisamente lo que les decía, la unción prebautismal. La unción prebautismal consiste en aplicar el aceite, o sea, el óleo en el pecho en señal de protección. Se abre la ropita del bebé y en el pecho se hace el signo de la cruz. Este signo de la cruz en señal de protección para que Dios nuestro Señor lo esté cuidando y protegiendo. ¿Qué significa el aceite? En la antigüedad las personas que salían a pelear eran ungidos con aceite. Los guerreros, los reyes cuando salían a las guerras eran ungidos todos con aceite porque el aceite implicaba para ellos una protección. Las guerras eran de contacto físico y el aceite hace que el golpe del enemigo sea más difícil de contactar. Se resbala en la piel los golpes y precisamente por eso era para que tuviera una protección. En el plano de sacramental, el aceite tiene como significado que precisamente nosotros contamos con esa protección de Dios para que los golpes del enemigo no nos impacten de una manera tan violenta, tan fuerte, que nosotros tengamos esa protección sobrenatural. Después de aplicar la señal en la cruz, el sacerdote hace una oración y pide que se derrame el Espíritu Santo, porque recordemos que el bautizado es templo vivo del Espíritu Santo y en este momento el sacerdote hace una oración precisamente pidiéndole a Dios para que derrame el Espíritu Santo y venga a habitar en el recién bautizado. Terminada la unción presacramental, continuamos con lo que es la liturgia del sacramento. El sacerdote bendice el agua y pronuncia las renuncias al mal, es decir, que si renuncia a Satanás, renuncia al pecado, renuncia a las seducciones del enemigo. Y los papás y padrinos deben de responder sí renuncio o sí renunciamos. Y posteriormente viene la profesión de fe. La profesión de fe es el centro de nuestra creencia como católicos. La primera profesión de fe es creemos en Dios Padre Todopoderoso y van a decir, el sacerdote pregunta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Y papás y padrinos responden, sí creo. Después pregunta el sacerdote, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros y resucitó al tercer día? Ustedes van a responder, papás y padrinos, sí creo. La tercera profesión de fe es, ¿creen en el Espíritu Santo que es Señor y dador de vida? Sí creo. ¿Creen en la Iglesia Santa, que es una santa católica y apostólica, en el bautismo y en el perdón de los pecados? Y ustedes responden, sí creo. Terminando esto, el sacerdote o el celebrante dice, esta es la fe de la Iglesia que nos congrega y de la cual nosotros nos sentimos orgullosos de profesar. Después pasamos directamente a la fórmula del sacramento, en donde el sacerdote derrama agua sobre la cabecita del bebé y al mismo tiempo de decir su nombre, el nombre que papás le mencionaron al sacerdote cuando llegaron al templo, cuando se iba a iniciar la celebración, y el sacerdote mencionando el nombre del recién bautizado, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E inmediatamente después de haber derramado el agua sobre la cabecita del bebé y después de haberlo secado naturalmente, viene la unción con el Santo Crisma, que es precisamente donde se le conoce como la coronilla y es precisamente el signo del don del Espíritu Santo y de que está incorporado a la iglesia. La coronilla, recordemos que al ser nosotros reyes, todo rey tiene una corona. El signo de la coronilla es precisamente donde se está coronando como rey, como en la misma triple función de nuestro Señor Jesucristo, es sacerdote, profeta y rey. A partir de este momento, el recién bautizado ya forma parte de la iglesia.
Después lo que sigue es la imposición de la vestidura blanca, el roponcito, que simboliza el que estamos revestidos de Cristo. Así como Cristo se transfiguró en el monte Tabor, así el bebé está transfigurado a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El blanco significa la pureza de nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento el recién bautizado es el alma más pura que puede existir en la tierra. Es el alma más pura porque en ese momento no tiene absolutamente ninguna mancha. El bautismo le ha borrado todos sus pecados y en ese momento está totalmente revestido de Cristo. Y el último signo es precisamente donde se enciende el cirio que representa la luz de Cristo. Aquí es muy importante encender la vela del recién bautizado con el cirio pascual. Ese cirio que se encendió con el fuego que fue bendecido en la vigilia pascual. Ese cirio fue bendecido y lo que alumbra ese cirio ya está bendecido. De tal manera que la vela, para que pueda quedar bendecida, es encendiéndose del cirio directamente o de alguna otra vela que previamente haya sido encendida con el cirio. No se debe encender la vela directamente con un encendedor o con un cerillo, puesto que entonces no estaría siendo encendida con la luz de Cristo. Encenderse con la luz de Cristo es muy importante para que la vela esa precisamente quede representando la luz de Cristo, y ese signo es precisamente porque el recién bautizado es luz de Cristo. Recordemos que el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo, y la luz del mundo se enciende para iluminar al mundo. Después de haber sido encendida la vela y después de haber sido entregada, el rito del sacramento concluye con la oración del Padre Nuestro y después viene la bendición del sacerdote. A partir de este momento ya se completa totalmente el rito del bautismo, el rito sacramental. La familia de Dios tiene un nuevo miembro, un nuevo integrante de la familia de Dios. Dios nuestro Señor tiene un nuevo hijo, nuestro Señor Jesucristo tiene un nuevo hermano, el Espíritu Santo tiene un nuevo templo donde va a habitar, y precisamente ahí es donde la alegría sobrenatural se desborda porque hay una gran fiesta en el cielo, una fiesta porque Dios tiene un nuevo hijo. Nosotros no nos damos cuenta, pero en el plano sobrenatural existe una gran fiesta que debe ser motivo de alegría para toda la iglesia. Y bueno, ya hemos terminado de ver las dos partes, la parte doctrinal y la parte litúrgica del sacramento. A los papás y padrinos que van a bautizar, es importante que la dinámica que mencionamos al término de la primera parte de la charla la llenen y la lleven a las oficinas parroquiales para que puedan en un momento dado recibir su constancia de las pláticas prebautismales. Este video, en virtud de la contingencia, tiene la validez de haber asistido a una plática presacramental siempre que esté autorizado por la parroquia en donde ustedes vayan a bautizar. Si este video está autorizado en esa parroquia, ustedes llevan la dinámica que aquí se ha presentado y que en un momento más la volveremos a presentar para que no tengan que retroceder el video y andarla buscando. La vamos a presentar. Recuerden que son 3 preguntas que deben de contestar papás y 3 preguntas que deben de contestar los padrinos. Hemos concluido la plática sobre el sacramento del bautismo, tanto la parte doctrinal como la parte del rito. Pero antes de concluir, quiero invitar a papás y padrinos que realicemos la primera oración por estos nuevos miembros de la iglesia que van a recibir el sacramento.
Juntos vamos a pedirle al Señor por ellos, rezando la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También a ti, Madre Santísima, te pedimos que intercedas por estos hijos tuyos que van a recibir el sacramento del bautismo. Te pedimos por los papás para que tengan la sabiduría para educarlos en la fe de la Iglesia Católica y por los padrinos para que tengan también esa disposición en la ayuda en la educación de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.